el episodio número 2 del blog Abajo de los Palos de mi visión del juego se traslada esta vez a la zona sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente a Lanús Rugby Club, casa de Clara Campi, nuestra protagonista número 2 de Abajo de los Palos. Títulos, quédate porque te va a gustar. Ustedes se preguntarán por qué Clara es la protagonista número 2 de este blog. La idea siempre fue dar a conocer qué piensan, qué sienten, cómo viven el ser jugadora de rugby, aquellas que están consagradas, aquellas que son enormes proyectos, como puede ser el caso de cualquiera de nuestras juveniles o prejuveniles, aquellas que no son tan conocidas pero dejan todo por la camiseta, o aquellas que aportan magia. En el caso de Clara Campi, genera ilusión en los que nos gusta ver rugby, ilusión cada vez que la pelota pasa por sus manos, porque siempre hay opción de try, siempre hay opción de una carrera, siempre hay opción de que algo va a pasar, y esa chispa que mantiene viva Clara Campi es fundamental para haberla elegido como protagonista número 2 de este libro. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno Clara, contame un poquito, ¿de dónde sos? Bueno, soy de Bariloche. Nací allá y arranqué a jugar rugby ¿Naciste allá. en Bariloche hace cuánto? Hace 25 años. 25 años. Pará, Bariloche, tierra de chocolates, tierra de frutos rojos, Sí, de de nieve, de pinos, esquí, de de pinos, bosque, de de nieve. pinocha, sí. ¿Qué es lo que más extrañás de Bariloche? Bueno, la montaña y el lago es lo que más extraño, a mi familia, a mis amigos, un poco de todo. ¿Sos de vivir al aire libre? Sí, porque también allá vivía bastante alejada de la ciudad, con vista al lago y a la montaña, así que se extraña eso, pero bueno, por suerte puedo ir de seguido a visitar y bueno, voy ahí Escúchame, rotando. ¿qué te trajo a Buenos Aires, a Lanús? Bueno, me vine a estudiar y también me vine a jugar porque, bueno, después de jugar allá 3 años, estaba como buscando un poco más de crecimiento, algo un poco más armado. Empecé allá en BRC y jugábamos solamente Seven. Así que también, bueno, llegar acá y ver que jugaban 12 fue también un poco, me perdí un poco, estaba bastante perdida porque no llegaba a entender, pero bueno, también muy divertido y estuvo muy bueno porque crecí mucho en respecto a jugar solamente Seven y en no tener torneo, ¿no? Porque allá había un equipo, dos equipos en Bariloche y 2 equipos en Bolsón y Lago Puelo. Así que era como Competencia poca. poca competencia, sí, siempre peleando para hacer 7. Bueno, eso pasa. Juntando compañeras, bueno, lo que siempre pasa, ¿no? Con el rugby femenino, que todavía no es tan conocido, así que siempre estamos buscando chicas y tratando de hacer lo posible para poder jugar y nada, y divertirnos también. ¿Cómo caíste a Lanús? Vivía acá cerca, entonces ya sabía que Lanús tenía femenino porque mis compañeras de Bariloche, algunas ya habían jugado con Lanús, entonces ya tenía la información, les hablé por Instagram y me vine para acá. ¿Y qué te encontraste en Lanús? Bueno, Más allá del 12, Lanús es un equipo que lleva muchos años de trabajo sí, y es cuando un llegué equipo estaba la verdad muy duro. contenta porque bueno, eso, llegué, había un montón de chicas, cuando vine la primera vez fue en 2019, había un montón de chicas, nos dividían en forwards y backs, algo que en Seven como que no pasaba, se hacía una ronda, se hablaba de los ejercicios, se hablaba de cómo había sido el ejercicio cuando terminábamos, había gimnasio, kinesiólogo,
Así que era todo como muy nuevo y todo también muy lindo y muy organizado en ese sentido. Bien, y te encontraste con un equipo duro, acá se taclea Un mucho. equipo duro, sí, cuando llegué también, bueno, no empecé a jugar porque llegué como en octubre, noviembre, y justo estaban por jugar, no sé, una semifinal o algo, y también vi otra intensidad de juego. Es un equipo muy duro, así que agradezco estar en este equipo. Y no en contra. Sí, sí, agradezco que sean mi equipo. Eh, y sí, sí, sí. Che, pará, y te agarró la pandemia. Después, claro, me agarró la pandemia. La pa- Después empecé a trabajar, me agarró la pandemia, así que en ese momento no entrené. Y después volví en 2021 y ahí ya sí volví a jugar y a todo. ¿Y qué te viniste a estudiar, Clara? Medicina estoy estudiando, ¿Estás estudiando medicina? ¿Dónde? en la UBA. En la UBA. Durísimo. Pero bueno, si te gusta. Bueno, escúchame, ¿y con qué te encontraste en Urba, más allá de Lanús? ¿Habías visto rugby de Urba? ¿Tenías conocimiento No, o la verdad caíste? que no, no tenía conocimiento. Fue un poco venir así, a ver, no conocía los equipos, no sabía como cuáles eran los equipos buenos, cuáles eran los equipos más malos, fue como Todo un todo. descubrir. Claro, fue arrancar el torneo, me acuerdo el primer partido que jugué, jugamos contra San Andrés, y también no tenía idea de nada, empecé a jugar de titular, y bueno, no fue bien, y así fue como ir escalando, después obviamente se empiezan a escuchar nombres, o ya no sé, en un momento Choli Petric que estaba ahí, que decían Choli, si cierto, estaba o Uruguay. no estaba, porque creo que se iba, no sé a dónde se iba, entonces cuando llegaba decían, uy, llegó ella, es súper Aparte, rápida. en ese momento, de la época que vos me estás hablando, cuando volviste, bueno, siempre un Lanús Centro es un partido muy intenso. Claro, sí, sí, entonces era como, bueno, si está esta jugadora o no está esta jugadora, y ahí empezás bueno, a reconocer, a ver los nombres, porque al principio son muchos equipos, mucha gente y no Me llegas imagino. a reconocer a todas. Y después, bueno, ya en el partido vas viendo quiénes son, no sé, más pillas, más rápidas, Total. todas esas cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Y en tu posición, vos venís jugando de fullback, al menos en lo que es esta última parte. Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta más otra posición? No, me gusta jugar de fullback. Yo siempre jugué de wing, así que bueno, me parece que es bueno, estos últimos ya 2 años que estoy de fullback, me parece que es un desafío que está lindo, me parece que está bueno ir rotando en la cancha y jugar de otra posición porque también ves el partido de otra manera. Y bueno, tratando de también aprender las cosas que llevan mi posición para ir como perfeccionándolas, pero la verdad que sí, me gusta jugar de fullback porque es otra experiencia, es como que estás más en movimiento, tenés que estar más atenta. Y otro tiempo, tenés que entrar y salir en Sí, determinados otro tiempos. tiempo. Claro, es un desafío, ¿no? Para mí es un desafío y es algo que está muy bueno. Bueno, escúchame, ¿hiciste otro deporte? ¿O otra Eh, actividad? sí, hice muchos deportes desde chica. Hice escalada, hice waterpolo, hice gimnasia artística, remo, ¿Waterpolo en Bariloche? así adentro, en Me da, pileta me da un poco, cerrada. me da un poco de No frío. jugábamos en la nieve con el lago helado, no, jugábamos en una pileta cerrada. Nada, hay un club, Club Pehuenes, que tiene, en ese momento yo era chica, iba con mi hermano, y te podías anotar en todas las actividades que quieras porque ya eras socio del club, así que bueno, Y ahí, aprovechamos en ese ahí momento estabas. y ahí fuimos a escalada, waterpolo, hicimos karate un tiempo, fuimos a fútbol y ahí fuimos ya después. ¿Y cómo caíste en el rugby? Lo vi por la tele. Tenía 16 y estaba mi papá, no es que sabe mucho de rugby, pero justo estaba un partido y lo estaba viendo. Y bueno, para mí rugby era llegar y golpearse, no había mucho más que eso. Entonces, bueno, ahí me empezó a explicar que la pelota solamente se podía pasar para atrás y algunas cosas. Entonces empecé a ver como que tenía un sentido el juego y que no era solamente golpearse. Y justo tenía un amigo que estaba jugando. Entonces le dije, che, está bueno el rugby, vi en la tele y como que se ve bastante entretenido. Y me dijo, justo está empezando femenino. Así que bueno, fui ahí a probar. Mira, Llegué en la primera semana que estaba arrancando femenino. o sea que sos casi fundadora Sí, de... sí, 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 con las que arrancamos ahí somos fundadoras, por decir de una manera, no nos bautizaron.
nos tocó bautizar a las otras. Mirá vos. Escúchame, y en esto del contacto, ¿tenés alguna dificultad, miedo Em, o no fue algo significativo para vos? No, no fue algo significativo porque empezamos muy de a poco, no es como que acá capaz llega una chica nueva y llega y ya se encuentra a un super torneo armado, sino que como cuando yo empecé, todas las chicas que estaban empezando estaban arrancando, fue como muy paulatino, fue practicar tackle, después fuimos a jugar contra, ay, me olvidé, Dinahuapi. Complicado el nombre. Dinahuapi ya estaba hace más tiempo, estaban como hace 4 años, pero bueno, también el primer partido que jugamos fue como medio una tocata, y bueno, también los primeros años tenía el tema de que no me tacleaban mucho por el tema de la velocidad y al ser Seven que tenés mucho espacio, pero bueno, no, yo creo que son momentos capaz en que una está más entrenada o menos entrenada para el tackle, pero no tenía especialmente ese miedo. ¿Y acá? Porque Eh, acá el contacto y el tackle es otra cosa. Sí, es otra cosa, pero bueno, no sé, es cuestión de ir entrenándolo y practicándolo. Capaz a veces estoy más acostumbrada a taclear de atrás, entonces capaz me pasaba al principio que dejar pasar y taclearla de atrás para que sea más fácil. Pero bueno, es como ir probando y practicando hasta que sea de cualquier forma, ¿no? Bueno, dentro de tus destrezas, ¿cuál es la que mejor te sale? Y no sé, bueno, no sé, la velocidad, siento que en Seven como que es lo que tengo como más experiencia y no sé, capaz hacer una media luna o entrar como rápido es algo de lo que me sale mejor. Y después ir practicando, no sé, pisar, estar de apoyo, no sé, ir probando. Ir formando parte del juego, Y entendiéndolo. claro, sí, sí, yo creo que ese es como el mayor desafío, ver qué tengo enfrente y poder como desarrollarme a partir de eso. ¿Y la velocidad dónde la sacaste? Pues sos rapidísima. No, no sé. Siempre fui rápida desde chica, no sé, en la primaria que jugábamos al poliladron y los chicos más grandes capaz me elegían primera para jugar. Mi mamá siempre me llevó a correr carreras y cosas así. Después, bueno, después jugando rugby, capaz corrí, fue como lo que más me tocó correr. Mi profesora de educación física me vio y me anotó una vez en atletismo, o sea, no me anotó en clases Claro, de atletismo, tenés una experiencia deportiva sí. Eh, multicultural. claro, ella me anotó en atletismo en los rionegrinos para competir directamente porque me dijo que veía que corría muy rápido, me anotó en 100 metros y en 400 y bueno, fui al provincial en Viedma y salí primera en 400 metros y Uf, segunda en 100 metros. Así que bueno, me decían, tenés que venir a entrenar porque nunca había entrenado atletismo, o sea, no claro, salí era sin los como tacos, no una sabía usarlos. predisposición natural. Claro, así que yo nunca entrené así técnica de carrera en un deporte específico, sino que fui haciendo un poco de todo. eh, y bueno, no sé, la adrenalina de que no te tacleen te hará correr más rápido, no El sé. miedo, el miedo. Escúchame, Clara, y esta cosa que hay de prejuicios o esto que hay en relación al rugby femenino, o esto mismo que vos decías que era solo golpearse, Sí. ¿lo vivís distinto acá en Buenos Aires de cómo se vivía en Bariloche? ¿O es Eh, igual? no, eso es un tema que siempre está muy presente porque la mayoría de la gente desconoce directamente que existe el rugby femenino o me pasaba cuando estaba empezando que vos qué haces, juego rugby y ya te miran así como vos jugás rugby que sos un palo, así que ya, y bueno, pero ¿hace cuánto jugás? Como no te doy ni 2 meses y ya le decías, no sé, hace 3 años, ahora ya no sé, hace 7 años. Ah, ¿de qué jugás? De win, ¿no? Como Claro, ya no, te sacan no del tacleás, esquema. ¿viste? Y bueno, la mayoría de la gente que hace esas preguntas no sabe, capaz es ese mismo el desconocimiento de no saber del deporte, que solamente conoces, no sé, algunas palabras, ya le decís fullback y te dicen, ¿y qué es eso? ¿Qué hace? Claro. Y bueno, también es capaz gente mayor que dice, bueno, el rugby es un deporte de chicos, las chicas no tienen que jugar al rugby porque es un deporte más violento.
Es algo que pasa siempre y que está, pero bueno, de a poco se va a ir diluyendo eso, ¿no? Porque cada vez se ve más, ahora se ve un poco más en la tele. Es una lucha muy larga que está siempre y que Sí, bueno. que excede al rugby también, ¿no? No es solamente de un Claro, deporte. sí, obviamente es un deporte que siempre fue un deporte masculino, entonces es un tema difícil, pero bueno, hoy en día también, generalmente cuando le decís a alguien que jugás al rugby, te dicen que no sabía que había rugby de mujeres, Claro. o que nunca lo habían visto. Así que ahí es eso, hay gente que tiene curiosidad o hay gente que ya directamente tiene rechazo, pero bueno, yo creo que siempre es así, de a poco y muy a pulmón, como fue siempre en rugby femenino, va a ir creciendo y esa diferencia va a ser cada vez más chica. Ya se ven chicas entrenando, chiquitas, que eso está buenísimo porque Súper. es algo que muchas no tuvimos. Más allá de que a mí no me vino mi papá y me llevó al club de rugby cuando tenía 5 años, capaz antes era más difícil que pase y ahora capaz si vas y ves que está, no sé, vas con tu hermano y ves que hay chicas entrenando, podés sumarte a entrenar, tenés unas chicas, tenés femenino entrenando, que tenés como ahí un horizonte para ver, ¿no? Bueno, yo quiero, como los nenes ven a primera de masculino, las nenas también pueden ver a primera de femenino y sumarse y ser un poco más parte de eso. Y creo que eso está muy bueno para el desarrollo del deporte. Totalmente, seguro. Escúchame, Lanús es un club que se caracteriza, entre un montón de cosas, por tener mucha gente mirándolas. O sea, en Ah, general sí. hay como apoyo del resto del club e incluso de parte del masculino también. ¿Vos lo tenés en cuenta a la hora de jugar? Si hay gente, si no. ¿Te gustaría Em, jugar con más gente? Sí, es un poco de todo, porque obviamente que es lindo cuando te vienen a ver, o sea, por más que no sea alguien que conozcas, escuchar a alguien que te está gritando, que te está alentando, está bueno, te motiva un poco más porque Obvio. también es, no sé, es algo que está bueno y que está lindo. Nos pasó, por ejemplo, cuando fuimos a jugar el Seven de Olivos, que nos tocó jugar este año, no, el anterior, jugamos la final y teníamos un estadio lleno de gente porque estaban a punto de jugar la final de masculino, entonces estaba un montón de gente que fue a ver en realidad capaz otra cosa, pero nos tocó jugar con una tribuna llena de gente gritando, viste, en cada tackle, o en cada corrida que están gritando, o bueno, mismo nuestro equipo cantando, alentando. Y es algo que está bueno y que es una experiencia distinta también, porque capaz estás acostumbrada a que no haya tanta gente. Y ahí es inevitable que no escuches o que Claro. no lo veas. O sea, en algún momento tu cabeza... Y yo la verdad soy bastante sorda jugando, no escucho mucho mismo cuando me habla capaz el entrenador, como que no escucho mucho, pero capaz eso, frenás y te estás acomodando y escuchás y bueno, está bueno, sí, es algo lindo. No, ¿no Claro, ves que sí no? fue, pero no, claro, bueno, lo mismo sí con las patadas en un momento dijeron, viste, se estaban dando cuenta, bueno, a mis papás les pasa lo mismo, no saben de rugby, entonces capaz terminan ¿Tus de ver papás un te vienen a partido. ver o viven acá? No, mis papás viven en Bariloche, me ven a veces con algún video o alguna vez me Qué vinieron genial. a ver, en Bariloche me fueron a ver alguna vez cuando jugaba y cuando vienen para acá me vienen a ver, pero bueno, más que nada como que me preguntan si jugué, si hay algún video o algo Si como te para... rompiste el mate. Bueno, eso por suerte. Supongamos que tenés la posibilidad de que te ofrecen de irte a jugar a Europa. Eh, ¿Cómo te venderías como jugadora? ¿Cómo me vendería? Uy, qué difícil. Eh, bueno, juego hace 7 años, he jugado Seven y he jugado 12, también en la modalidad de Ten. Soy una jugadora rápida. Eh, lo que haría más sería mostrar jugadas que tengo, que Y, venderme y así, el silencio. preguntarle a ChatGPT qué poner y mandar y mandar mis videos, porque para mí uno puede hablar y decir mucho, pero es mejor ver un video o una jugada como para entender más cómo es una jugadora.
Bueno, te elimina el concepto de chanta un poco, porque en realidad lo que querés es la verdad. Bueno, ¿qué querías ser de chiquita cuando fueras grande? En un momento quise ser veterinaria, cuando tenía, no sé, 5 años, hasta que mi papá me dijo si atendería un cocodrilo y se me pasó. Complicado. Sí, bueno, a mí también se me pasaría. Y no, hoy en día no me veo como veterinaria porque también siempre le tuve bastante miedo a los perros. Así que, no sé, no tenía así como una profesión hasta que elegí estudiar medicina. En otro momento quería ser azafata porque me gusta viajar y quería ser azafata para viajar gratis. Es buena. Esa es buena. ¿Qué cambiarías del rugby femenino? Y la organización en los torneos, me parece que eso es algo que siempre nos tiene ahí como hasta último momento, no sabemos las fechas, los torneos, qué modalidad vamos a jugar, y un poco la visibilidad en ese sentido y en el sentido de capaz la urba, la UAR, como un poco más de atención. Perfecto. Clara, ¿qué podrías comer todos los días de tu vida? Uy, ¿qué podría comer? Pizza con diferentes toppings, creo que es una muy buena opción. Ñoquis también me gustan mucho. No sé qué más. Sí, para la salud no sé, pero como opción es genial. Bueno, ¿qué jugadora de rugby, o de otra cosa, pero qué jugadora te gustaría ser durante un día? Y Charlotte, Kathleen. sí, exactamente. Sí, La jugadora, yo creo que a mí también. sí. Que ahora se fue al 15, pero bueno, Sí, pero bueno, también sería bastante interesante obvio, pasar por si podía ser la jugadora y pasar por las dos cosas, estaría bueno. obvio. Bueno, ¿qué tiene que tener para que sea tu día perfecto? ¿Qué cosas tiene que tener? Pizza, ya dijimos que sí. Y no sé, tiene que ser un día productivo en un sentido de que, no sé, coma bien, que me alimente bien, que pueda entrenar un rato, que pueda estudiar, que pueda juntarme o con mi novio o con mis amigas, y bueno, y descansar ¿Y también. algún try? ¿Eh? ¿Y algún try? Sí, bueno, la parte de entrenar también iría en entrenar o jugar. Si es jugar, obviamente es mucho más divertido, pero bueno, entrenar también es parte. Te regalan $1.000.000. ¿En qué lo gastás? Y en alguna propiedad o departamento, o terreno o alguna propiedad. ¿El Sí. millón entero? Y sí. Ah, alta mansión te querés hacer. Bien. No sé para qué me alcanza, pero sí. Bueno, En calculo que eso y amueblarlo, ¿no? Si es por pizza, te alcanza para un montón. Bueno, ¿cuál fue el pensamiento más raro que tuviste jugando un partido? Pensamiento más raro. O sea, tengo que pensar un rato. Una vez jugando en Bariloche, tacleé a una chica de atrás y puse mal la cabeza y era una chica medio grandota, entonces cayó ella y yo así o sea, reboté en el piso, en el pasto y ella encima de mi cabeza y al instante se me hizo una pelota acá y pensé que se me había salido el ojo del lugar. Entonces automáticamente hice esto y abrí el ojo a ver si podía ver. Ese fue el pensamiento más raro porque lógicamente no se me había salido el ojo, pero me dio mucho miedo la situación y bueno, después me quedó todo el ojo violeta por un tiempito. Sí, bueno, complicado. ¿Cuál fue el mejor video que viste últimamente? ¿De rugby o...? De lo que quieras. No miro muchos videos, la verdad, no sé, partidos de rugby últimamente. ¿Sos de ver mucho rugby? Suelo mirar por Instagram, que sigo un par de páginas y van subiendo clips. No estoy todo el día mirando rugby, pero bueno, hay momentos que también en Instagram el algoritmo te va poniendo, te empieza a tirar y empezás a ver un par y ves distintas jugadas, bueno, femenino y masculino, pero, de las dos cosas. Por ejemplo, si hay un partido en la tele, ¿lo ves? Sí. Si juegan los Pumas, ¿los ves? Sí. Ahora sí, antes no miraba tanto y ahora estoy empezando a ver un poco más. Bien, bueno, perfecto. Bueno, ¿lo pasaste bien? Sí, la pasé bien. Clarita Campi en estado puro. ¿La conocías? ¿Sabías algo de ella? Bueno, te recomiendo
que la sigas en Instagram. Acá abajo te dejo su Instagram en pantalla. Por otro lado, si no lo has hecho y te gustó este capítulo del blog, estaría bueno que te suscribas, estaría bueno que dejes en los comentarios qué te pareció, a quién te gustaría para futuros episodios, y que actives la campanita, así cuando subimos un nuevo video te aparece la notificación. Esto fue Abajo de los Palos, el blog de mi visión del juego. Te espero en nuevas entregas.